Vayan al capítulo 24 de Josué, Antiguo Testamento. Recordamos, hermanos, siempre estar en oración, como decía nuestro hermano Carlos Martínez, los unos por los otros, por esta misión. Esta obra, recuerden, es de Dios, no es nuestra, y Él es el que va a ir peleando las batallas por nosotros. Josué capítulo 24, versículo del 14 al 15. Y cuando lo tengan todos me dicen un amén. Amén. Ahora vamos a leerlos todos juntos, ¿qué les parece? Amén. El 14 y el 15. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, este grupo de tus hijos, padres arrepentidos, y con la esperanza, Señor, de que tú vas a hablar a nuestras vidas, de que tú, Señor, la obra que continuaste, Padre, la terminarás. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está en medio nuestro, está en nosotros, Padre. Te pedimos que Él nos asista, Señor, a entender tu palabra, a abrir nuestros oídos para estar atentos a ella y a estar siempre dispuestos, Padre, a modificar nuestras vidas en respuesta, Señor, de esos consejos que tú nos das, Padre, de hacer los cambios necesarios, Padre, para poder poner por práctica tu palabra, Señor. Padre, que ella nos transforme, que ella nos cambie, que ella, Padre, nos limpie de aquellas cosas que están contaminando nuestras vidas y deben salir de nosotros, Padre. Señor, queremos glorificarte, queremos servirte, Padre, con toda dignidad y honor como tú te lo mereces, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos des sabiduría, pero más que todo que tú avives ese fuego, esa pasión, Señor, por tu reino, que tú avives esa pasión, Señor, por el Evangelio y por ese servicio a favor tuyo, Padre, por tu causa, Padre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, ayúdanos y guíanos en todo tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, por Pastor Héctor, Padre. Tú conoces su condición de salud, Padre. Te pedimos para que Él se recupere prontamente y pueda seguir sirviéndote allí donde Él se encuentra, Señor. Todo esto, Padre, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si se fijan en el texto que leímos, ahí está parado Josué delante del pueblo de Israel. Y este texto lo vimos anteriormente, pero por encima. Está parado Josué delante del pueblo de Israel y le hace esta sugerencia. Escojan hoy qué es lo que van a hacer, a quién van a servir. Hemos estado hablando domingo tras domingo acerca del servicio a Dios. El domingo anterior estuvimos viendo ese ejemplo que deberíamos seguir de esos siervos y siervas que tienen su mirada puesta en el reino de Dios, que consideran las cosas del reino de Dios como prioridad en sus propias vidas. Estuvimos viendo eso. Lo necesario que es una iglesia que camine enfocada en el reino de Dios. Una iglesia, mis hermanos, cuyos miembros están enfocados en el reino de Dios. Ya sea en sus trabajos, ya sea en su familia, en su hogar, ya sea en el seno de la iglesia. Todos tenemos que tener un mismo objetivo, y es mirar y tener presente el reino de Dios para el cual nosotros servimos en este mundo, donde somos ciudadanos de dos reinos. Pero el reino de Dios es prioridad.
siempre será prioridad para nosotros. En esta tarde, el título del mensaje es el siguiente: ¿somos servidores de Dios o de los ídolos? ¿Somos servidores de Dios o de los ídolos? Y si usted se fija, el texto que acabamos de leer va muy unido a este título. Es importante que examinemos nuestras vidas, mis hermanos, para poder ver realmente a quién estamos sirviendo. A quién realmente estamos sirviendo, mis hermanos. Mis hermanos, fíjense, sin duda alguna, el hombre fue creado, mis hermanos, ¿para qué? Para adorar a Dios, para servir al Dios vivo, para reconocerlo y glorificarle, para servirle y amarle para siempre. Dios era el centro mismo de su adoración. Por lo tanto, todo su ser, de una forma u otra, dependía de esa relación cercana con su Dios, mis hermanos, para una experiencia plena de su razón de existencia. Con otras palabras, fuera de Dios, el hombre no tiene razón de existir. Fuera de Dios, el hombre no tiene razón para existir. No tiene vida. Es un muerto ambulante. Separado de Dios, mis hermanos, la existencia de la raza humana no tiene sentido, ni propósito, ni dirección alguna. Vaya reflexionando, mis hermanos. Vaya reflexionando en estas cosas. Los efectos catastróficos de esa desconexión con Dios que sufrió el hombre en la caída, producto del pecado, mis hermanos, fue la pérdida no tan solo de una parte de la vida humana, sino fue la pérdida de todo lo más importante concerniente a la existencia del hombre. Cuando el hombre se desconectó de Dios producto del pecado, él no perdió una parte de su vida, él la perdió toda completa. Él la perdió toda completa, mis hermanos. El hombre entonces quedó atrapado en sí mismo y en la cárcel de su débil naturaleza, la cual lo lleva y lo trae conforme a sus propias concupiscencias, lo esclaviza, lo gobierna, lo maltrata, lo empuja y lo jala para que sea ella, la carne, complacida. Mis hermanos, vive el hombre entonces en una búsqueda incesante para tratar de encajar en un mundo que no fue creado para él de esa manera. El hombre no fue creado para un mundo donde Dios esté separado de él. El hombre vive incesantemente en una búsqueda continua para poder encajar en ese mundo donde ya Dios no es la figura principal, sino él mismo, sus propios pecados y sus propias guerras. Un mundo oscuro y sin propósito al cual ya no pertenece. Ya no pertenece, hermanos. Es necesario entender todas estas cosas, mis hermanos, porque la dirección que tomó la vida del hombre desde ese punto en adelante es la de una inclinación obstinada de continuo al mal. Fíjense, el hombre se separó de Dios. Vive en un mundo donde él ya no encaja, porque donde no está la voluntad de Dios presente, ahí nada funciona bien. Por lo tanto, él comienza el camino alejándose más de su Creador en un mundo oscuro y sin propósito, mis hermanos. Una vida sin sabor, llena, donde trata el hombre de llenar ese vacío, donde trata el hombre de que su vida tenga sentido de alguna forma. ¿Y qué hace el hombre, mis hermanos? Se inclina al mar naturalmente. Naturalmente va de inclinación de continuo solamente al mar. Y trata entonces de buscar en las cosas terrenales aquello que solamente puede encontrar en ¿quién? En Dios. Por eso su búsqueda nunca termina. Nunca es satisfecha esa necesidad, porque las cosas terrenales no fueron creadas para eso. Las cosas terrenales no pueden reemplazar el amor y la gloria de ese Dios que nos creó a nosotros.
nunca la van a poder reemplazar. Nunca. Por eso el hombre, mis hermanos, lleva un camino de mentira. Un camino donde trata de buscar a Dios, pero en falsos ídolos, en falsas deidades. Un camino lleno de engaño, de mentira y de desilusiones, porque nada de eso al final de la historia va a poder resolver el gran problema que tiene el hombre, que es uno solo. Está lejos de su Dios. Lejos de su Dios. Miren cómo dice Romanos capítulo 1, verso 24 al 25. Y voy a ir un poquito rápido porque tenemos que ver algunos textos. Así que sea ágil con la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 25. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren lo que dice el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Es un camino donde el hombre está reemplazando a su Creador por las criaturas. Es un camino obstinado. Por eso dice la palabra de Dios, por eso Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus propios corazones. Y eso es lo que vive el hombre sin Dios. Eso es lo que vive el hombre sin Dios. Mis hermanos, hay algo que tenemos que entender. No hay escapatoria para el ser humano. Todos los hombres son adoradores y servidores por naturaleza. Todos, aunque no conozcan a Dios. El hombre fue creado para adorar y para servir. Pero después de la caída, esa continuó siendo la razón de su existencia. La única diferencia es que ahora ya no tiene a Dios, que es al que debería servir y es al que debería adorar. Ahora está solo en su perdición. Pero todos los hombres, sean creyentes o no, sean cristianos o no, son adoradores y servidores. Son todos. Nosotros somos enfáticamente e incesantemente adoradores y servidores. Por eso el hombre se entrega apasionadamente a muchas cosas en esta vida. Es una necesidad que tiene de servir y de apreciar y adorar las cosas. Eso es algo que permanece internamente en él. Ahora, producto de la caída, el hombre es idólatra por naturaleza. Toda esa energía que tiene para adorar y servir, la va a dirigir a las cosas que no debe ser. Por eso el hombre, por naturaleza, es idólatra. Idólatra. ¿Qué es idolatría, mis hermanos? ¿Qué cosa es la idolatría? Adoración o culto destinado a los ídolos o imagen, estatua o objeto que se venera y se adora como si fuera Dios. Imagen o ícono que se le atribuye aspectos divinos que solamente Dios posee. Por ejemplo, como el agua bendita. Estamos tomando cosas y le estamos atribuyendo cualidades que solamente a Dios le pertenecen. Características que solamente las debe poseer nuestro Dios y Salvador. Lo mismo sucede con las imágenes y con los ídolos. Idolatría, mis hermanos, es una respuesta de la carne misma del hombre que está tratando de buscar en esas imágenes una falsa interpretación de lo que es Dios. Una falsa idea de lo que es Dios. Un ídolo es básicamente un sustituto o reemplazo del verdadero Dios para el hombre. El hombre niega al Dios verdadero, sin embargo busca en estas deidades encontrar lo que solamente debe existir en el Dios verdadero. Tratamos de encontrar en los ídolos lo que solamente podemos encontrar en el único y Dios verdadero. En el único y Dios verdadero.
Romanos capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice, mis hermanos. Romanos capítulo 1, verso 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo lo que debía ser entendido de Dios, toda esa gloria majestuosa que solo a Dios le pertenece, esos atributos hermosos del poder, de su gloria, ahora los hombres se los están atribuyendo a las criaturas, a animales, a reptiles y a cosas de este mundo donde no debe estar. Denigraron los hombres, mis hermanos, la gloria que solamente le pertenece a Dios, atribuyéndole a la creación esas cosas que solamente le pertenecen a Dios. Ese es el gran peligro y el gran problema con la idolatría. La idolatría no es un juego. Dios toma en serio la idolatría, mis hermanos. Dios toma muy en serio la idolatría. En la Biblia, idolatría se asocia con vanidad, con mentira, con vergüenza, infidelidad, fornicación espiritual, abominación, desprecio. Porque cuando el hombre se inclina delante de un ídolo, desprecia a su creador, lo desprecia, ingratitud y pecado. Es literalmente, mis hermanos, una burla, es prostitución, es adulterio delante de la misma presencia de Dios. Es prostitución, es adulterio, es una burla delante de la misma presencia de Dios, mis hermanos. Y es triste porque su propio pueblo cayó en esta desgracia, cayó en esta deshonra. Es como que usted está comprometido con su esposa y de buenas a primeras le llega usted a la casa con otra mujer y le dice, desde hoy en adelante ella va a vivir junto con nosotros. ¿Se imagina cómo se sentirá su esposa? ¿O qué tal si fuera al revés? Hombre, si su esposa le llega con otro hombre a su hogar, ¿cómo se sentiría usted? Así muy descaradamente, como dice, en la presencia del mismo Dios, el hombre está cayendo en adulterio cuando se arrodilla delante de una imagen. Eso es lo que mucha gente no entiende, porque lamentablemente las falsas doctrinas han contaminado al pueblo de Dios. Pero así es como se siente. Como dice un compañero mío de trabajo, cada vez que él ve una muchacha bonita, él dice, oh mira, esta va a ser, a esta muchacha yo la quiero para que sea la nueva sirviente de mi casa. Cuando llegue a mi casa la voy a llevar a donde está mi esposa y le voy a decir, mira, esta te va a ayudar a fregar los platos, a limpiar la casa, a cuidar a los niños, pero ella va a vivir con nosotros ahí. Así que no te puedes molestar porque ella te va a ayudar mucho. Y así cada vez que él ve una muchacha bien bonita, dice, oh, esa la quiero para que sea mi sirviente en la casa. Así relajeando, ¿no? El compañero mío de trabajo. Pero yo pensando en eso, diciendo, esa es la actitud del hombre delante de la presencia de Dios muy descaradamente, y perdón la expresión, cuando él se arrodilla delante de las cosas y echa a un lado a su creador. Es súper abominable delante de la presencia de Dios estas cosas, es seria. Muchos en el pasado murieron y fueron destruidos, sus hijos, su familia completa, a causa de la idolatría. No es juego la idolatría, no es juego. Si vamos al mandamiento de Dios acerca de la idolatría que vemos en Éxodo, vayan conmigo a Éxodo 20, capítulo 3. Miren cómo empieza este mandamiento de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Fíjense en las palabras cómo comienza este mandamiento acerca de la idolatría. Cómo comienza diciendo ahí la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 3.
Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y mira las características cómo él describe este acto de idolatría. Dice, los que practican esas cosas son los que me aborrecen, son los que me odian. Hermanos, el pueblo necesita oír estas palabras fuertes, porque no entienden lo que está pasando. La gente solamente quiere resolver su problema, su situación económica, sus dificultades, y van donde sea que tengan que ir con tal de resolver sus problemas, pero no se están dando cuenta que lo que estás haciendo es peor. Es peor. Prepárate para lo que viene después en tu vida si tú caes en una de estas cosas. Solamente prepárate. Mira lo que están viviendo los pueblos y las naciones que tienen bien grande estos dioses, que tienen bien en alto su idolatría y la hacen parte de su cultura. Mira cómo están estos pueblos y naciones. Mira cómo está África, mira cómo está Brasil, mira cómo está Cuba, mira cómo está México. Mira cómo están los países donde se practica el hinduismo. Países destrozados, llenos de corrupción. Hermanos, la idolatría trae consecuencias exageradamente graves. Es la adoración aferrada a un engaño. Estás adorando un engaño, estás sirviendo un engaño a objetos inanimados, sin vidas, objetos muertos, y así de muertos están aquellos que se inclinan delante de estos dioses. También ellos están muertos. Miren conmigo el Salmo 115, versículos 4 y 8. Miren lo que dice este salmo, qué interesante. Salmo 115, versos 4 al 8. Lo tienen, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mira lo que dice el 8. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, igualitos de muertos. Exactamente así son aquellos que confían en esos tipos de ídolos, en esa idolatría. Ídolos completamente inútiles. Dice Habacuc capítulo 2 verso 18, no lo tienen que buscar, lo voy a leer. Habacuc 2, 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Pero a estos ídolos muertos que no tienen espíritu dentro de ellos, aléjense de esas cosas. Aléjense. En realidad es un culto, mis hermanos, abiertos
a los demonios. Esa es la realidad. La idolatría es complicidad con los demonios. Es seguirle su jueguito a ellos. Como lo dice 1 Corintios capítulo 10. En el 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En el 19 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los ídolos, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Con los demonios. Para Dios la idolatría es algo serio y trágico. Es algo serio y trágico, mis hermanos. En Isaías capítulo 42 dice lo siguiente, verso 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en los ídolos. Y dice a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. En extremo confundido dice que serán aquellos que siguen a los ídolos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 4 dice: porque desviarán a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Palabras que fueron dirigidas al pueblo de Israel cuando se estaban contaminando con otras naciones. Y Dios le advirtió claramente: no se unan a ellos porque ellos lo van a arrastrar. Y van a dejar de servirme a mí y van a servir a dioses ajenos. Y la ira, el furor de Jehová, dice, se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y te destruirá pronto. Mis hermanos, ¿a quién hemos escogido servir? Y ahora usted puede ir pensando: bueno, pero es que yo no tengo ninguna imagen, yo no practico ningún tipo de idolatría. Sigan escuchando la palabra de Dios y comience a reflexionar, porque pronto vamos a descubrir que tenemos y estamos sirviendo a otra clase de ídolos, que no son necesariamente imágenes, son otras cosas a las que estamos sirviendo muchas veces. Y nos estamos inclinando a ellas de manera simbólica. Y les estamos dedicando nuestras vidas, tiempo y todo lo demás. ¿A quién hemos escogido servir, mis hermanos? Esa es la pregunta de esta tarde. Tenemos que hacer una elección en nuestra vida. Nosotros no podemos continuar jugando un juego de dos caras. Tenemos que tener determinado a quién vamos a servir. Mis hermanos, ¿se recuerdan con lo que comencé hablando acerca de la condición del hombre que se apartó de Dios? Y cómo no le queda otra de ser por naturaleza idólatra, porque no conoce a Dios. La diferencia es que nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Ahora nosotros venimos a conocer al Dios verdadero. ¿Me entienden? Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ahora conocemos al Dios vivo. Ahora tenemos la capacidad de buscarle, de servirle, de adorarle. Ahora sí podemos hacerlo, pero ahora tenemos que elegir hacerlo también. Tenemos que amar hacerlo. Tenemos que determinarnos no continuar de rodillas delante de los dioses que teníamos en el mundo. Tenemos que ser determinativos e intencionales y decir: ya no quiero seguir en esa servidumbre vana que yo tenía en el mundo. Ahora conozco al Dios grande, el Dios glorioso, el Dios que tuvo misericordia de mí y a su Hijo Jesucristo. Ahora tenemos que ser determinantes y decir: yo quiero servirte. Yo quiero servirte, yo prefiero servirte. El Evangelio convierte mis... Y sin embargo, porque hay una atracción obsesionada, muchas mujeres, muchos hombres determinan unirse a incrédulos. Un ejemplo que le estoy dando. Y se acabó las predicaciones, se acabaron los consejos, la Biblia, lo que dice Dios, no importa, yo quiero eso. Mis hermanos, idolatría va más allá del simple hecho de arrodillarse delante de una imagen. Va mucho más allá.
Puede considerarse también como idolatría el amor excesivo por alguna persona o algún objeto. Amor que sustituye el amor que se debe dedicar voluntariamente al único y Dios verdadero. Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. So, ya usted puede entender. Y el 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, la avaricia es idolatría. O sea que ya no estamos hablando de un ídolo como tal. Ya no estamos hablando de una virgen o de algo semejante. Estamos hablando ahora de una actitud pecaminosa del hombre, la cual el hombre busca enfáticamente tener más y más y más. Y la Biblia describe esa actitud como idolatría. Idolatría de las posesiones, idolatría del dinero, la codicia o avaricia, o poner el corazón indebidamente en las cosas terrenales en lugar de ponerlas en Dios, es considerado idolatría. Filipenses capítulo 3, verso 19. Filipenses capítulo 3, verso 19. Mis hermanos, dice la palabra de Dios: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Todo lo que están pensando es su vientre, llenarse de ellos mismos de todo. Y están haciendo de todas esas cosas un Dios. Un Dios. Muchos venimos de nuestros países donde tal vez con frecuencia estábamos presentes en nuestras iglesias sirviendo a Dios y decimos, yo quiero irme para Estados Unidos porque allí mi familia va a tener mejor posición económica. Pero resulta que llegando a este país ya se acabó Dios, ya se acabó la iglesia. Ahora nuestro objetivo son las posesiones económicas y no tenemos tiempo para Dios. Tenemos 2, 3 trabajos, ya no hay tiempo para Dios. Ahora hay otras prioridades. Y luego cae un enfriamiento horrible. Y el diablo ahí está preparado para agarrar a esa ovejita débil, a esa ovejita que está apartada de redil, y zarandearla y destruir su vida, su matrimonio. Después de todo, después terminan disgustados con la mujer porque no tienen tiempo ni para verla. Los hijos crecen y papi no está presente porque está muy ocupado. Y el diablo está jugando contigo. Hermanos, cuando determinamos servir a lo que no es Dios, trae consecuencias graves a nuestra vida, sin duda alguna. Esa es la realidad. Porque como resultado del pecado, el hombre hace de cualquier cosa un Dios para honrarle y servirle. Decía Juan Calvino, uno de los reformadores, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una máquina, una fábrica, una pequeña fábrica de ídolos. A todo quiere poner primero que a Dios. Le cuesta muchas veces apasionarse por las cosas de Dios. Se apasiona muy fácilmente por cualquier cosa, menos por lo que tiene que apasionarse. Es una fábrica de ídolos. Y fíjense, no hacemos ídolos de las cosas malas, no todo el tiempo. Podemos hacer ídolos aún de las cosas buenas. Aún de las cosas buenas. Si su felicidad depende de tu esposa y de tus hijos, usted está haciendo de ellos un ídolo.
cuando a ellos les falten, mis hermanos, su mundo se le va a destruir. Usted tiene que desde ahora poner, y esto cuesta y es difícil, yo lo sé, porque somos humanos, pero su felicidad tiene que depender de ese Dios, de las palabras de su boca, de su fe. Y estamos haciendo ídolos de las cosas que son buenas. Hacemos ídolos de nuestras familias. Hacemos ídolos de nuestros trabajos, la compañía, representar. Y se entrega a las personas a estas cosas. Hacemos ídolos de la comida. Hacemos ídolos. ¿Es la ropa mala? Son las prendas malas en sí. No, pero el corazón del hombre lo que hace es una deidad de todas estas cosas. ¡Wow! Yo quisiera tener. ¿Es un carro malo? No. Pero hacemos de todas estas cosas un Dios. Y una preferencia, una adoración excesiva de las cosas. Y no necesariamente tienen que ser cosas malas. Pero la estamos poniendo en el lugar que Dios debería estar. Eso sucede mucho con los hijos también. Donde los hijos se convierten en el centro del hogar y ellos dicen y determinan lo que va a pasar. Vemos matrimonios que se han destruido por cuenta de los hijos simplemente. Hermanos, idolatría. Es idolatría. En nuestro mundo moderno, la idolatría trasciende o va más allá de los ídolos. ¿Usted vio lo que pasó cuando murió el famoso cantante Michael Jackson? ¿Cómo lloraron? Algunos decían, ¿cómo será nuestro mundo ahora sin él? A lágrimas vivas. Cuando el presidente Barack Obama salió de presidente, multitudes lloraban diciendo, este es nuestro Mesías. Este sí, ahora sí, nuestro mundo va a cambiar completamente. Lloraban. Yo estoy seguro que en mi país todavía hay muchos idólatras de Fidel Castro, aunque murió. Muchos. Hay idolatrías en el deporte. Se pintan. No pueden perderse un partido ni muerto. Ahí están, con gran pasión y energía, gritando en los estadios. Pero hay que verlos en las iglesias. Hay que ver su puntualidad, hay que ver su esfuerzo, hay que ver esa energía en la iglesia, a ver cómo es la cosa. Y ahí están los fanáticos adorando a sus dioses, sus pequeños dioses. Los siguen en internet, los siguen en el Facebook, lo imitan, lo adoran, lo persiguen. Si fuésemos al tiempo del tiempo de Cristo y tomásemos al apóstol Pablo, lo trasladásemos a uno de estos conciertos hermosos. Dice, wow, tremendo templo. ¿Qué clase de religión será esta? Y sale el cantante y todo el mundo, wow. ¿Qué clase de Dios es este? Son dioses, son íconos. Personas con las que la gente se identifica. Porque esta es la realidad de la idolatría, es una realidad de identidad. ¿Quién realmente tú eres? ¿Se acuerdan que le dije que aquellos que se arrodillan a esos ídolos son exactamente como ellos? ¿Están tan vacíos y tan muertos como ellos? Por eso nosotros nos arrodillamos delante del Dios verdadero. Porque Dios es vida y nosotros tenemos la vida porque Él nos ha dado la vida. Es cuestión, hermanos, de identidad, hermanos. Y es peligroso. La idolatría es sumamente peligrosa porque cuando esos ídolos falsos caen, la gente cae tras ellos. Cuando el ídolo es el dinero y la abundancia y se va al piso, te vas tú también junto con las finanzas y el dinero. Cuando en el centro del matrimonio la felicidad consiste de los materiales, cuando se van al piso el ídolo del materialismo, junto con él se va el matrimonio también. Cuando caen sus ídolos, la gente cae junto con ellos. Por eso hay depresión, por eso hay suicidios. Porque han puesto sus esperanzas en un engaño y en una mentira.
Y cuando la santita no me cumple lo que yo quiero, hay frustración, hay desilusión. Vamos a buscar otro santo a ver si este trabajo o aquel funciona. Hermanos, la cuestión es ignorar a Dios. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque hay una identidad en mí que dice que el pecado es el que gobierna y la rebelión es la que gobierna. Y mis deseos son los que son cumplidos. Y nos hacemos dioses aún de nosotros mismos. Dije que todos los hombres son adoradores y servidores. Y si no sirves a Dios, sirves al pecado, pero a algo sirves. Y si no adoras a Dios, adoras al pecado y te adoras a ti mismo. Y yo soy mi propio Dios. Y yo pongo mis propias leyes. Y yo hago lo que quiero. Usted está considerando a ti un Dios. Y pronto vas a descubrir que esa identidad falsa y engañosa es una mentira. Es una mentira. Nosotros, mis hermanos, debemos, por tanto, adorar y servirle al Dios verdadero. Pero como dije al principio, es una elección que tenemos que hacer diaria. Hay que pelear por estas cosas diariamente. Josué, el texto que leímos a la introducción 24, por eso él le dice al pueblo en el 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, o sea, si no te gusta, si te desagrada, si te cuesta, escogeos entonces hoy a quién serviréis. Si a los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres, escoge a quién vas a servir. Si quieres, regresa del mundo y sirve como servías a todas esas cosas. Eres libre, si quieres hacerlo, ve. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué una cosa diferente, dice, yo y mi casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Es cuestión, mis hermanos, de reconocimiento. Es cuestión de saber a quién es digno de honra, de gloria, de servicio. Es cuestión de reconocimiento, mis hermanos. Es cuestión de poner la fe en quien debemos poner la fe, mis hermanos. Es cuestión de eso. Nosotros no tenemos que ir detrás de esas cosas. Porque dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que necesitamos, Él lo va a añadir a nuestras vidas. No tenemos que suplantar a Dios por nada en este mundo. Porque no hay nada que pueda suplantarlo. No hay nada. El camino del creyente, ya vamos terminando, es el de alejarse más de la idolatría y acercarse más a adorar y a servir a un Dios vivo. Un Dios vivo. Mis hermanos, se recuerdan que cuando el pueblo adoraba a esos ídolos en Israel, fabricaban altares en lugares altos. ¿Cuáles son esos altares que hoy están en tu vida? ¿Cuáles son esos lugares altos que tú has construido en tu vida para ti? Donde adoras a múltiples cosas en toda la semana y aquí vienes a la iglesia a adorar a Dios. Una vez terminado el culto, regresas a tu idolatría y a tus cosas personales. Es tiempo, mis hermanos, entonces, de derribar esos altares, como Dios mandaba al pueblo de Israel. Destruyan todos esos altares. Destruyanlo todo. Acérquense a mí. El altar del yo. El altar del prestigio, del dinero, de las posesiones. Todo aquello que está interfiriendo, mis hermanos, en el servicio a Dios. Deuteronomio capítulo 7, verso 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y las quemaréis sus esculturas en fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre esta tierra. Porque Dios, Jehová tu Dios, te ha escogido, mis hermanos, para ser un pueblo especial.
Por eso hay que destruir todos esos altares. Por eso hay que quebrar todos esos ídolos. Acerquémonos a Dios. Sirvámosle. Seamos determinativos y escojamos servir a Dios y no a los ídolos. Amén. Vamos a ir a Dios en oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, sin duda alguna. Ella conoce, ella nos desnuda de tal forma que no hay nada encubierto delante de tus ojos. Todo lo pone por manifiesto. Por eso, Señor, queremos que ella nos transforme. Que ella también corte todas aquellas cosas que están interfiriendo, Señor, en nuestra relación contigo. Aquellas cosas que están obstaculizando, Señor, nuestro servicio a ti, Padre eterno. Queremos, Padre, ya no queremos ser igual. Queremos servirte, queremos adorarte como tú te lo mereces, Señor. Te pido, mi Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des la sabiduría y nos abran los ojos para poder ver todas estas cosas en nuestra vida que están mal. Y que ya es hora, Padre, de ponerlas a un lado, de destruirlos, para ir en pos de ti y servirte como a ti te agrada. Para glorificar tu santo nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser determinativos. Ayúdanos a poner acción en lo que tú dices. Que no seamos creyentes, Señor, simplemente llenos de conocimiento, pero sino, más bien de práctica. Más bien que practiquemos la verdad, que practiquemos tu consejo. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos nuestra debilidad en tus manos. Esperamos en tus fuerzas, Padre, para poder levantarnos como pueblo tuyo, Padre. En medio de un mundo idólatra, en medio de un mundo sucio, en medio de un mundo que se está hundiendo en la pudrición y en el pecado. Y poder resplandecer como luminares, Padre, para que otros puedan ser salvos por medio de tu gracia.